Perfecto. ¿Quién hay capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Aquel, pues, que llegue a alcanzar alguna parte del tesoro de esta palabra, no crea que en ella se halla solamente lo que él ha hallado, sino que ha de pensar que de las muchas cosas que hay en ella, esto es lo único que ha podido alcanzar. Alégrate por lo que has alcanzado sin entristecerte, por lo que te queda por alcanzar. El sediento se alegra cuando bebe y no se entristece porque puede agotar la fuente. La fuente ha de vencer tu sed, pero tu sed no ha de vencer la fuente, porque si tu sed queda saciada sin que se agote la fuente, cuando vuelvas a tener sed, podrás de nuevo beber de ella. En cambio, si al saciarse tu sed se secara también la fuente, tu victoria sería un perjuicio tuyo. Da gracias por lo que has recibido y no te entristezcas por la abundancia sobrante. Lo que has recibido y conseguido es tu parte y lo que ha quedado es tu herencia. Bueno, ahí se ve este texto tan bonito, ¿no? En donde eh, es un gozo poder seguir profundizando en nuestra fe y poder encontrar siempre cosas nuevas que nos sacien nuestra sed, ¿no? Y no creer poder comprenderlo todo de un solo golpe. Estamos en una cultura en donde queremos como atrapar las cosas, ¿no? Comprenderlas con conceptos, atraparlas y pasamos a lo siguiente, ¿no? No, eso ya lo escuché, ya está. Esa ya me la sé, esa historia ya me la sé, la salto, ¿no? La salto, el scroll infinito. Ah, esto ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿No? Escuchamos la parábola del samaritano, no, esa ya me la sé. Escuchamos la parábola del hijo pródigo, ya me la sé, ¿no? Como paso a paso y al contrario, ¿no? Hay que ir a esa fuente. Bueno, pero me decía alguien, pero la misa todos los días, si es lo mismo, como que ¿dónde está lo emocionante de eso? Es que vivimos de impulsos, ¿no? De querer vivir cosas nuevas y no podemos, y no estamos acostumbrados a profundizar, a ir más a fondo en ese pozo inagotable. Y lo bueno de venir a profundizar en esto es darnos cuenta que hay muchas cosas que no sabemos y hay muchas cosas que no vivimos. Entonces, no queramos ahora tampoco pensar, y yo no estoy teniendo esa ambición de pensar que les voy a dar todo lo que se puede saber de la Eucaristía en este momento. No, no. Siempre se puede aprender más. Estamos tratando de ir al fondo de la cuestión, pero sabiendo que hay tantísimo más, ¿no? Bueno, y como les dije la última vez, vamos a estudiar este tema de los padres de la iglesia y me pareció muy significativo este texto, que me pareció precioso. Este texto es de San Ireneo. San Ireneo es uno de los padres de la iglesia que nos van a acompañar, que nos están acompañando para profundizar en la Eucaristía, y él habla, él era discípulo de Policarpo, de San Policarpo, y San Policarpo a su vez era discípulo de San Juan Evangelista. Entonces es precioso porque este texto nos habla de cómo San Ireneo cuando era chiquito escuchaba a Policarpo y cómo lo escuchaba hablar de San Juan y de los demás apóstoles porque Policarpo los había conocido en persona. Entonces me pareció un testimonio precioso, como porque a veces desvinculamos y a veces de nuevo hacemos mitología de nuestra fe y pensamos que esta gente no era gente real, y nos llegó la fe por gente real, concreta, como tú y como yo, ¿no? Pedro, Juan, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí, porque siendo yo niño todavía te vi. Y es que yo me acuerdo más de los hechos de entonces que de los recientes. Obvio que ahí Ireneo está hablando ya mayor y está hablando cuando él era pequeño. Lo que se aprende de niños va creciendo con el alma y se va haciendo uno con ella. Tanto que puedo incluso decir el sitio en el que el bienaventurado Policarpo dialogaba sentado, el chiquito como niño sentadito viendo cómo Policarpo hablaba, ¿no? Y dialogaba y contaba. Y lo veía cuando entraba, cuando salía, ¿no? Así como sus entradas y sus salidas, la índole de su vida, el aspecto de su cuerpo, o sea, se acordaba de cómo era su rostro, el rostro de Policarpo, ¿no? Lo que hace un maestro en un discípulo. Y los discursos que hacía el pueblo,
cómo describía sus relaciones con Juan y con los demás que habían visto al Señor, y cómo recordaba las palabras de unos y de otros, y qué era lo que había escuchado de ellos acerca del Señor, de sus milagros y su enseñanza. O sea, Policarpo escuchó de viva voz de los apóstoles la vida de Jesús. Policarpo no conoció a Jesús, lo conoció a través de los apóstoles. Y a su vez Ireneo conoce a los apóstoles y a Jesús a través de Policarpo. Y así no se acaba nuestra fila ininterminable de testigos que ha llegado para que nosotros conozcamos la fe. Y como Policarpo, después de haberlo recibido estos testigos oculares de la vida del Verbo, todo lo relataba en consonancia con las Escrituras, ¿no? Todo lo que relataba Policarpo en consonancia con las escrituras. Recuérdense que la escritura, les hablamos la otra vez, que para poder ser interpretadas adecuadamente tienen que estar en su contexto. ¿Quién nos enseña a interpretar adecuadamente mejor un texto? Pues el autor del texto. Y si no el autor del texto, pues los amigos del autor del texto, los que vivieron con él, ¿no? Mira, esto en esa época significaba esto, significaba lo otro, ¿no? Bueno, esto de nuevo para regresar como un poco al contexto. Y recuérdense que hablábamos de la perspectiva de los padres a la hora de hablar de la Eucaristía, tener una perspectiva cosmológica y una perspectiva eclesiológica. Y hablábamos la vez pasada de los dos Adanes y la salvación. Hablábamos del pecado original, cómo disgregó a este Adán gigante que era como un Adán de la humanidad. Recuérdense que Adán de hecho significa ser de polvo. Entonces hablaba de toda la humanidad congregada en Adán. Cuando se habla de Adán, estamos hablando de la humanidad entera. Y cómo esa humanidad al inicio era una, era como unificada, tenía un solo corazón y un solo espíritu. Y por el pecado se disgregaron, se volvieron individuos y se confrontaron entre sí. Y hablábamos de la analogía de nuestro propio cuerpo o de un cuerpo animal, que cuando separas un miembro del cuerpo, ese miembro se pudre, ¿no? Pierde su vitalidad y ya no tiene sangre que le corra o no tiene la savia que le corra. Si yo arranco una rama, esa rama muere. El árbol puede seguir vivo, pero la rama muere. Pues lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos separamos del cuerpo de la iglesia en este caso. Pero bueno, ¿y cuál es el misterio de la salvación? ¿Cómo Cristo va a hacer la salvación? Perdón, hablábamos también de este tema de donde hay multiplicidad, el pecado es donde hay multiplicidad y en cambio la santidad es cuando hay unidad, cuando hay integración, ¿no? Y la santidad suma, la perfección suma es Cristo mismo con el Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces, así como en la Trinidad hay diversidad, así también los creyentes somos diversos, pero estamos llamados a vivir en esa misma unidad trinitaria, en la unidad trinitaria. Y esta es la obra precisamente de la salvación. Cristo no solo nos viene a redimir de nuestros pecados, sino que la salvación de Cristo consiste en la restauración de esa unidad perdida. Éramos uno y por el pecado nos disgregamos, nos separamos unos entre otros y nosotros mismos con nosotros mismos nos disociamos entre nosotros, ¿no? Dentro de nosotros mismos nos disociamos. eh, y precisamente la obra de Cristo va a ser unificarnos. ¿Y dónde ocurre esta unificación? Hablamos que ocurre en la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz es donde Cristo da muerte a la enemistad, a la separación. Recuérdense que ¿por dónde entró el pecado? Porque Adán desobedeció y tomó un fruto de un árbol. ¿Cómo se retoma la unidad? En un árbol donde Cristo mismo, Dios hecho hombre, obedece. Fíjense la antinomia. Todo lo contrario de Adán es lo que Cristo hace. En el árbol obedece. Y por eso podemos decir aquí con San Pablo, porque Él es nuestra paz. El que los dos pueblos hizo uno, ahí está hablando de los paganos y de eh, y de los judíos, pero en el fondo esa separación, paganos y judíos, habla de la separación de la humanidad desde siempre. Dígase Rusia-Ucrania, dígase Estados Unidos-China, dígase lo que quieran, dígase la nuera y la suegra, dígase Jacob y Esaú, Caín y Abel, no, es la división humana. En el fondo es una analogía que Pablo está haciendo aquí, que habían dos pueblos, pero en el fondo
no solo se refería a los paganos y a los judíos, sino que estaba hablando de nosotros, ¿no? Está hablando de cada uno de nosotros, de nuestras divisiones interiores, de nuestras divisiones con los demás, ¿no? Musulmanes y budistas y cristianos, ¿no? Esta confrontación de la humanidad y dice que Cristo de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro que separaba a la humanidad. ¿Cuál era ese muro? La enemistad, anulando en su propia carne, en la carne de Cristo, la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos, un solo hombre nuevo, es decir, el nuevo Adán, al que nosotros nos incorporamos. ¿Cómo nos incorporamos a ese nuevo Adán? Hablábamos que al primer Adán nos incorporamos por biología. Apenas nacemos, ya estamos incorporados. Nacimos en una familia rota. Así es, nacimos en una familia rota. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó nacer que mi papá que es drogadicto? Que nací en una familia rota, ¿no? Preguntaba a Lulú la vez pasada, pero ¿qué tan justo es que nazcamos, ¿no? Con esta situación rota. O sea, ¿por qué? ¿Qué tan justo es que yo herede el pecado original? Y es que no terminamos de entender que estamos unidos, para las buenas y para las malas. Heredo todo lo bueno, la tecnología, las maravillas que han hecho otros, para que yo esté aquí, el hecho de que yo pueda ir a mi baño y tener agua potable en el baño. Maravilloso, eso me gusta, pero cuando me dicen que tengo que heredar el pecado original, ahí sí que no. Yo heredo el agua potable en el grifo, pero lo demás no. Ah, pues no, así no funciona, ¿verdad? Lo heredamos todo. No, me encanta, yo quiero heredar de mi mamá su simpatía, su nobleza. Ah, pero lo otro no lo quiero heredar. Lo otro no. Nacimos en una familia rota. Y eso, la pertenencia al primer Adán es por pura biología, pero la pertenencia al segundo Adán es cómo, es asociándonos a la muerte de Cristo. ¿Y cómo nos asociamos a la muerte de Cristo? ¿Quién me puede decir? Si no, avísenme. Ah, vale. Eso es. A ver, Mari Carmen, ¿cómo nos asociamos a la muerte de Cristo? Pues nos asociamos porque pues Él nos redime, ¿no? Y con el perdón que nos da, pues es como ¿Y nos cómo? asociamos Pero ¿cómo es ese perdón? ¿Cómo nos llega ese perdón? Ahí dice, ahí apareció una, por con el el bautismo. bautismo. Bueno, pero por el Exactamente. bautismo yo entendí que por el bautismo nos bueno, nos uníamos a la cruz de Cristo, ¿no? Gracias. Claro. Claro, y nos unimos a la cruz de Cristo, que es la muerte de Cristo. Recuérdense que, y nos ayuda mucho incluso la imagen en la antigüedad. ¿Cómo, eh, cómo eran bautizados en la antigüedad? La gente se desvestía, llegaba y se desvestía completamente y los sumergía en el agua. Y por unos instantes esa persona estaba como muerta para el mundo, estaba en la absoluta oscuridad, estaba allá abajo del agua, moría y cuando experimentaba la muerte en cierta forma y cuando salía de las aguas, ese mundo para ellos era otro mundo, era un mundo nuevo. Ellos eran una persona nueva. Realmente se asociaban a la muerte de Cristo, a la cruz de Cristo. Entonces, ahí se ve bien en la imagen que abajo aparecen dos personas que están siendo introducidas en la cruz y es precisamente el padrino de bautismo que introduce al ahijado de bautismo y lo introduce en la cruz y pasamos a ser sarmientos en la vid. Estamos incorporados a Cristo por el bautismo, ¿no? Entonces, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Y como les conté alguna vez, que están las dos velas del altar y la cruz que está sobre el altar, ¿no? ¿Qué simboliza? Simboliza precisamente este pasaje. Las dos velas representan al mundo dividido, a la humanidad dividida, paganos y gentiles, perdón, gentiles y judíos. Pero pongan ahí a ustedes quien quieran, yo y el mundo, ¿no? ¿Y qué nos une la cruz de Cristo? La cruz de Cristo. Entonces,
Precisamente esa unidad se consigue a través del bautismo. Pero ahora nos puede surgir la pregunta, ¿no? La cruz, o sea, en el momento de la crucifixión de Cristo, nos dice el Evangelio que al punto que a él le atraviesan con una lanza el costado, brota sangre y agua. Y esa sangre y agua, dijimos la otra vez, que representa el nacimiento de la iglesia, de los sacramentos. El agua que representa el bautismo y la sangre que representa la sangre de la Eucaristía, ¿vale? Entonces, Jesús eh, precisamente es en la cruz que nace la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia es todos, con Cristo como cabeza. Cristo es nuestra cabeza y nosotros estamos incorporados todos. A ver, Lorena, creo que estás tratando de hablar ahí. ¿No? Vale. Em, entonces, como ven en la imagen, sale la sangre y el agua, ¿no? Y a partir de ahí brota la nueva creación. Empieza la nueva creación que es precisamente la iglesia, pero la iglesia hay que entenderla en su concepción definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo una semilla, yo esa semilla, ¿Dios cómo la ve? ¿Como semilla o como árbol? Como árbol, como árbol. ¿Por qué? Porque Él ya ve su telos, es decir, su telos, su finalidad, cómo va a acabar. Eso, entonces, a nosotros cuando nos ve como estamos o nos ve santos? Nos ve en nuestra finalidad, a lo que estamos tendiendo, ¿no? Entonces, en la iglesia está la iglesia terrena, ¿no? Em, sí, yo voy a quitar esto porque no me gusta esto que no puedan participar. Eh, pero bueno, tratemos de cuidar de no prender el micrófono innecesariamente. A ver, que ahora no sé cómo activarlo. Ok, creo que ahí ya pueden cada quien activar el micrófono. A ver, Ay, prueben. sí, chévere, gracias. Vale. Sí. Ok, Mari Carmen, ¿ibas a decir algo? O sea, ahorita que dices que Dios te ve en tu finalidad, pero pues puede ir cambiando esa finalidad, depende de las pues, decisiones que vamos tomando, o Dios, porque ya sabe qué va a pasar, Mm. a Así es, pesar. mira, aquí nos estamos metiendo en un misterio escatológico, ¿no? O sea, ¿cómo es Ujú, ese fin? ok. Pero más que quedarse con el ejemplo puntual de cómo si Dios, efectivamente Dios nos ve en toda nuestra potencialidad, ¿sí? Luego efectivamente nosotros somos libres de esa potencialidad desarrollarla o no, ¿verdad? Pero Dios nos ve como en toda nuestra posibilidad. Y la iglesia, tenemos la iglesia terrenal que la vemos pobre, ¿no? Porque pues somos nosotros los miembros y la vemos pobre, incompleta. Pero si pensamos en la iglesia celestial, recuerden que tenemos las tres facetas de la iglesia, ¿no? La celestial, la purgativa y la terrena, la militante, ¿no? La militante que somos todos nosotros que estamos aquí en la tierra, la purgante, ¿no? Todos los que ya han muerto pero todavía no han llegado al cielo, pero que están en camino. Y luego, de hecho, en la imagen anterior se puede ver bien esa idea. Si se fijan, al inicio abajo, en la cruz, tenemos como los sarmientos muy claros, ¿no? O sea, las uvitas que seríamos nosotros. Luego, si vas creciendo en la parte del estómago de Cristo, vemos que ya esas uvas están como trituradas. Eso representa la iglesia purgativa, ¿no? Están como trituradas. Y arriba, hasta arriba, representa la iglesia celestial, que ya es el vino puro. El vino puro es como el proceso que va atravesando de la santidad, ¿no? También hay mucha simbología en estos dibujos, ¿no? Por eso vamos a ir regresando, porque lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. Pero Mari, ¿cómo es que la purgante, la celestial y me falta una? la militante que somos nosotros, o la peregrina, la que estamos de camino, ¿no?
Somos nosotros los que estamos aquí en la tierra, luego la purgante, que son pues las almas del purgatorio, pero que hay que saber muy bien diferenciar. Las almas del purgatorio ya son almas salvadas, ¿eh? Solo que están purgando para llegar al cielo, pero de ahí no, o sea, ellas no se van a condenar. O sea, ellas ya están salvadas, solo que están purgando para poder estar en presencia de Dios. Y luego las almas que ya están en el cielo, pero que están como almas, que les falta su cuerpo y por lo tanto están en tensión esperando la resurrección de la carne, que nosotros la decimos todos los domingos. Creemos en la resurrección de la carne. Ahí, bueno, ahí hay toda otra clase que podemos dar sobre el tema de la resurrección de la carne, porque no la tenemos tan... Quiero salvar mi alma, quieres salvar tu alma y tu cuerpo. Porque tú vas a resucitar en este cuerpo, pero resucitarás al final, ¿no? En el juicio definitivo. Por eso hay un juicio particular cuando yo recién muero y ahí se decide si yo voy al cielo o al infierno, pero me voy como alma, ¿no? Y si voy al cielo, quizás primero tengo que pasar por el purgatorio para purificar, para llegar al cielo. Pero en el juicio definitivo no va a cambiar esa situación. Si ya yo estoy salvado, y si estoy condenado, estoy condenado. No hay como un segundo momento, sino lo que hay es que yo resucito en el cuerpo. ¿Quiénes son los únicos dos que están en el cielo con cuerpo y alma? María y Bueno, Jesús. Perfecto, Jesús y María son los únicos y por lo tanto son nuestras primicias. Como nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, precisamente la resurrección de Cristo que nos dice que ese es nuestro destino, que para allá vamos todos, que yo también estoy llamada a resucitar en la carne, como mi cabeza, ¿sí? Esto es importante, pero bueno, vamos a ir, recuérdense que vamos a ir para atrás y para adelante muchas veces para poder ir comprendiendo. Pero ya nos adentramos en la primera dimensión de la Eucaristía, que es la dimensión cosmológica, que ya alguna vez vimos un poquito de este tema, el tema de la cruz cósmica, pero ahora lo vamos a profundizar un poco más para entenderlo más a fondo. La dimensión cosmológica, como les dije, plantea una teología de la cruz, es decir, ¿cómo entendemos la cruz? ¿Qué significa la cruz? Porque a veces simplemente lo entendemos como un dispositivo de tortura y no mucho más que eso. Pero hay como toda una teología de la cruz y nos vamos a adentrar a estudiarla de los padres de la iglesia. Esta teología la tenían muchos padres de la iglesia, de hecho era como un patrimonio común, era como se entendía la realidad, el cosmos. Todo el mundo de la época lo entendía así. Pasa que después de unos años, después de 1300 más o menos, esta teología se perdió. Es una pena. De hecho, Ratzinger quiere recuperar esta teología. La quiere recuperar mucho después y por eso escribe un libro que se llama El espíritu de la liturgia. Quiere recuperar esta dimensión porque dice que los padres lo tenían como algo característico y algo pasó en el camino que lo perdimos. Por lo tanto, no les parezca raro que les suene del todo novedoso y raro, porque pues no lo tenemos en mano. Pero la realidad es que esto era lo que ellos tenían primitivamente, es lo que yo les decía, vamos a recuperar nociones primitivas, como ellos comprendían desde el inicio. Porque ahí, recuérdense, en la semilla al inicio está el todo, está contenido todo. Por lo tanto, hay que recuperar eso. Pero lo vamos a estudiar particularmente a través de un padre de la iglesia, no porque esta es su teoría, su teología, perdón, sino porque él la desarrolla bastante bien y la podemos entender mejor a través de él. Entonces, este padre de la iglesia se llama San Justino, ¿sí? Fíjense que en la imagen de San Justino siempre lo ponen con la cruz. Siempre lo ponen con la cruz. Eso es un símbolo distintivo de San Justino. Entonces, ¿cuál es la vida de Justino? Justino era un buscador de la verdad, ¿no? Y él lo hace como lo hacía la gente que buscaba la verdad en su época, a través de las distintas filosofías que existían. Entonces, él pasó a formar parte de muchísimas escuelas. Pasó por los pitagóricos, pasó por los platónicos, pasó por todo el mundo, ¿sí? Em, y finalmente, tras ese recorrido, terminó convirtiéndose en platónico, ¿sí? Llegó y seguía a Platón. Y cuenta Justino que él un día estaba en la playa y se encontró con un anciano. Luego nosotros sabemos que esto es un anciano cristiano. Y que él, en este encuentro que tiene con este anciano, queda muy tocado. ¿Se acuerdan cuando empezamos la vez pasada la clase?
Empezamos con lo que le dijo este anciano a Justino, que era tú reza para que tu entendimiento te sea abierto. Y la única manera que tu entendimiento te sea abierto será a través de Cristo, ¿no? Y Justino queda muy tocado por esto. Y después de esto, a él le toca presenciar el martirio de algunos cristianos. Y este martirio le huele demasiado a una verdad. Y él, como buscador de la verdad, se convierte en cristiano. Él vivió Agus en torno entre el 100 y el 200 después de Cristo. Luego te digo exactamente la fecha. Si quieren saber más de la vida de Justino, eh, el Papa Benedicto XVI hizo toda una serie de catequesis de los padres de la Iglesia, toda una serie. Empieza, no me acuerdo si con Clemente de Alejandría, pero bueno, va recorriendo todo. Y también tiene una catequesis de San Justino y ahí desarrolla muy bien, si quieren conocer un poco más de su vida en general. Muy bonita la catequesis de Benedicto XVI. ¿Cuáles son sus obras? ¿No? ¿Qué fue lo que escribió? Porque así al final es como conocemos a estos personajes. Estos personajes los conocemos a través de las obras, de lo que escribieron. Él tiene dos apologías, las apologías son defensas de la fe, ¿no? Y un diálogo, se llama el diálogo de Trifón. El diálogo de Trifón es que él tuvo con un judío que se llamaba Trifón una conversación y luego él la pone por escrita. Estas son las únicas obras que nos quedan de él y nosotros nos vamos a centrar en el diálogo con Trifón. Este diálogo con Trifón cuenta que él un día estaba en el gimnasio de Éfeso. Recuerden que el gimnasio para nosotros es un lugar donde se hace deporte, punto. Pero para los griegos era un concepto mucho más amplio, era como una especie de academia también, lugar donde se formaban, bueno, en fin. Y él se encuentra con un grupo y a él lo reconocen como filósofo. ¿Por qué? Porque él vestía como filósofo. Él seguía teniendo una túnica que se vestía particularmente en esa época, que era la túnica de los filósofos. Entonces, cuando lo veían, rápidamente lo identificaban. Nosotros ahorita los únicos que utilizan es como, bueno, no, también tenemos un médico. Fácilmente en un futuro podemos decir, se encontró y supo que era médico. ¿Por qué? Pues por lo que vestía. Bueno, en esa época era igual. Él vestía con su túnica de filosofía y se preguntarán, ¿y por qué cuando se convierte no deja el manto? ¿Por qué no deja la túnica si ya él no es filósofo, es cristiano? Es que él seguía siendo filósofo, porque para él había encontrado la verdadera filosofía, que era el cristianismo. Entonces él empieza un diálogo con Trifón y era un hebreo de la circuncisión, o sea, hebreo de la pura observancia, y empieza Trifón, bueno, esta gente muy interesada por su vida, bueno, es lo típico. En esa época la gente realmente se interesaba por la vida del otro. Entonces le pregunta, ¿y tú? ¿Y de dónde vienes? ¿Y qué estudias? ¿Y qué te interesa? ¿No? Cuéntame tu vida. Y él empieza a contarle su vida y le dice que recorrió todas las diferentes filosofías hasta que llegó al cristianismo. Y cuando escucha esto Trifón, se pone muy triste. Trifón se pone triste y se decepciona en el fondo. ¿Por qué? Porque los judíos criticaban fuertemente a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos ponían su confianza en un hombre y no en Dios. Ponían su confianza en un tal hombre llamado Jesús. Porque por excelente que fuera este hombre, pues era un acto idolátrico para los judíos. Era un acto viciado. Y entonces Trifón le dice, mira, pero es que tú eres un excelente hombre, ¿por qué no te haces judío? Tú deberías hacer judío. Y a continuación viene el debate. Y el objeto de ese debate son las profecías del Antiguo Testamento. Claro, le está hablando a un judío. Entonces, Justino le dice, pero escúchame, o sea, mira esta profecía, esta profecía, esta profecía. Y le va haciendo como el hilo de cómo estas profecías todas se cumplían en Jesús. Y Justino luego toma ese debate y lo pone por escrito. Y eso es lo que tenemos como el diálogo con Trifón. Entonces, ahí. ¿Cuál era el problema, no? El problema básico era el escándalo de la cruz, tanto para judíos como para los griegos. ¿Por qué? Pues resulta que el Hijo de Dios, para los cristianos, el Hijo de Dios sufrió y murió para salvarnos. Y eso no era sorprendente para una filosofía pagana. Asclepio,
que era el hijo de Zeus, fue fulminado por un rayo, resucitó y ascendió al cielo. Dionisio, que también era otro hijo de Zeus, también le pasó lo mismo. Murió, resucitó. Entonces no resultaba tan lejana la idea de que un hijo de Dios pudiera morir, sufrir y resucitar. A lo que un pagano le parecía inadmisible era que un Dios muriera en la cruz. Cicerón decía que la cruz era el suplicio más cruel y horrendo, que había muertes nobles y había muertes degradantes, y la cruz era la muerte más degradante. Un romano, por ejemplo, no podía ser crucificado. Podía morir de cualquier manera, tenían la pena de muerte, pero no podía ser crucificado. Por eso Pablo, de hecho, no es crucificado, porque Pablo es romano. Y él alega, recuérdense que él era judío, pero también era romano, era ciudadano romano. Y él alega, mándenme al César, porque yo soy romano, ¿no? Y ahí él no lo matan, porque no lo pueden crucificar, porque estaba prohibido. Entonces, no hay problema para los paganos, o sea, para los griegos, que un hijo de Dios muriera y fuese resucitado. Lo que no podía hacer era que fuese crucificado, porque eso era innoble. Recuérdense que para los romanos y los griegos la nobleza era muy importante, lo noble, lo decente, ¿no? Y esto, lo innoble, no se puede predicar de Dios. No se puede decir que Dios murió de una forma innoble. En el caso de los judíos, que era Trifón, recuerden que lo más importante en la época era el diálogo con estas dos culturas, ¿sí? Que eran las que convivían con el cristianismo en la época, es que para los judíos tampoco era inadmisible un Mesías sufriente. De hecho, era medio evidente, porque pues él conocía el texto de Isaías 53 y sabía que había un Mesías que podía cargar con los pecados y que podía morir. Pero en el Deuteronomio, ¿se acuerdan cuando lo vimos? Deuteronomio 21, 22 al 23, decía, un colgado de un árbol es alguien maldito por Dios. ¿Cómo puede ser Dios un maldito por Dios? Es imposible. Eh, y Pablo, de hecho, en Galatas 3:13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él maldito. O sea, Cristo mismo se hizo maldito. Jesús es alguien maldito por Dios y el Mesías no puede ser maldito por Dios. Para los judíos eso era inadmisible. Pues curiosamente, tanto para los paganos como para los judíos, el mayor escándalo era que Cristo había muerto en la cruz. Y de hecho, los de la época de Justino, los apologetas, que eran los teólogos cristianos que trataban de defender la fe e intentaban defender el cristianismo, ellos no mencionan casi la cruz, se quedan callados, porque la cruz era un escándalo, entonces defendían la fe por otro lado, ¿no? Pero no se metían en la cruz, en cambio Justino es quien más menciona la cruz. Él de hecho centra toda su teología en la cruz. ¿Y qué hace? Hace algo muy sabio. Para dialogar con la gente de la época, tienes que tomar la teoría más significativa de la gente de la época. Y toma al filósofo más significativo de la época. ¿Quién era el filósofo más significativo de la época? Por ahí dice Mari Carmen, Platón. Efectivamente, Platón era el filósofo más significativo para todo el mundo, ¿eh? No, o sea, ellos no lo tenían tan seccionado de, bueno, griegos por acá. No, no, o sea, Platón era un hombre muy influyente. Y entonces lo que intenta Justino es los que están escandalizados por la cruz, tratar de que la acepten, tratar de que acepten la cruz. Y entonces toma la Biblia de Platón. ¿Cuál es la Biblia de Platón? El Timeo. El libro del Timeo. ¿Sí? Quizás los que estudiaron filosofía algo tienen por allá atrás. El Timeo de Platón. Pues el Timeo de Platón es, si era el texto más importante, era como lo más cercano a lo que es la Biblia para un cristiano, es el Timeo para un platónico. Es el libro, parece ser el libro, uno de los libros más comentados de la antigüedad, por lo tanto más estudiados. Si alguien quiere conocer la verdad del mundo para un platónico, tiene que leer el Timeo, porque en el Timeo
aparecía la explicación de cómo entendían ellos el mundo, la cosmología, cómo se explicaba la realidad del mundo. Este es precisamente el tema del Timeo. Y el pasaje que cita Justino, Platón dice lo siguiente: el creador del mundo quería que el mundo fuera bello y armónico. Está conformado por una multitud de seres que es un caos. Era necesario un principio que lo ordenara todo y lo mantuviera cohesionado. El mundo lo que necesita es un alma. Recuérdense que para los griegos el alma era lo que le daba cohesión, por eso los vegetales tenían alma, porque era lo que permitía que el vegetal fuese un vegetal y no fuese como una cosa ahí desparramada rara. Nuestro cuerpo lo que nos mantiene en cohesión es el alma, es nuestra alma. Pues él piensa que el mundo necesita un alma que lo cohesione. ¿Y esa alma, cuál era el objetivo de esa alma? Asignarle a cada elemento su puesto. Decirle, tú vas aquí, ordenarlo, ¿no? Era ordenar el universo. Y para esto, el Dios supremo crea como un Dios intermedio. Esto todo en filosofía, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que nosotros creamos en esto. Es para que entendamos el diálogo que luego Justino tiene. Este Dios supremo introduce a esta especie de semidios que es el alma del mundo y la introduce en el cosmos. Y aquí viene lo curioso. Esta alma tenía forma de cruz. Esta alma que mantiene cohesionado el mundo entero tiene forma de cruz. ¿Por qué? ¿Por qué ellos llegan a la conclusión de que tiene forma de cruz? Resulta que ellos se imaginan. Ellos, al pensar en el cosmos, no están pensando en la Tierra, están pensando en el universo, están pensando en todo el universo. Y ellos cuando piensan en todo el universo, piensan que el universo tiene que ser en la forma más perfecta posible. ¿Cuál es esta forma más perfecta posible? La esfera. Ellos pensaban que la esfera, ¿por qué? Porque todos los puntos están equidistantes de un centro. Entonces, como es la figura más perfecta para ellos. Les parece la más armónica, la más cohesionada, la más perfecta. Y entonces piensan que el universo es en forma de esfera. Y a la vez cuando observan, porque los filósofos son observadores, ¿qué es lo que ven? Ven el horizonte, cuando se ponen en el mar, ven el horizonte y ven que hay una línea como horizontal, el ecuador, que gira, que rodea todo el universo, ¿no? Entonces tienen una gran línea que gira en torno al ecuador. Y a la vez ven que hay otra línea por la cual se mueven los astros, que es la línea por la que sale el sol y se esconde el sol. Entonces ellos ven como una cruz gigante, ¿no? Como ven ahí en la imagen, que tienen, en realidad esta cruz era en forma de X. Si se fijan, es más que una cruz, exactamente como nosotros nos imaginamos, es como una cruz acostada, es una X. Es la Ji griega. La Ji griega es la X griega, la X. Pero lo curioso es que en la antigüedad la X y la cruz era igual. De hecho, cuando ves los textos, cuando quieren poner una cruz, no existía la palabra xilófono, pero pónganse ustedes que xilófono o crucifixión. Cuando iba la X, en vez de ponerla así cuando escribían, muchas veces la ponían así. Era como intercambiable en esa época la cruz, forma de X o la cruz como la conocemos nosotros. En esa época era así. Y aquí es donde viene lo curioso, porque si se fijan aquí, esta es la forma del universo. Si se forma en la izquierda, tenemos, ellos no están pensando en la Tierra, ellos están pensando en el universo entero, ¿eh? Esta esfera no es la Tierra, es el universo entero. Bueno, en este caso sí es la esfera, sí es la Tierra, pero bueno, da igual. Imagínense que sea el universo. Y tienen esta cruz que es el ecuador con la eclíptica. La eclíptica era el círculo por el que gira el Sol, ¿sí? Recuérdense también para ellos, quien gira es el Sol, no la Tierra. Pero lo importante es que se forma esta cruz. Entonces, em, esta cruz para ellos no es casualidad. Esta es la estructura del mundo para ellos. Esto afectaba toda la estructura del mundo. ¿Qué quiere decir esto?
De hecho, Chesterton, y se los contaba yo la otra vez, decía que contaba una historia donde un hombre cristiano amaneció un día, perdón, él no era cristiano, no quería nada del cristianismo, pero su mujer era cristiana. Y él ya está harto y no quiere ver la cruz en más ningún lugar. Y se da cuenta que en su cuarto hay una cruz y tira la cruz y le dice a su mujer que se quite la cruz del pecho y está harto de la cruz. Y empieza a andar por, bueno, aquí están imágenes, ¿no? Empieza a andar, pero bueno, más adelante les digo. Empieza a andar por la calle y se da cuenta que hay cruces, ¿no? Los típicos cruces que se ponían al inicio de un pueblo y agarra y derrumba las cruces y luego empieza y se da cuenta que hay rejas, ¿no? Rejas en las que iban armando, ¿no? El alambre con los palos iban formando cruces y se desespera y empieza a arrancar toda, ¿no? Y llega ya agotado a su casa, ya no puede más con todas las cruces que hay y se sienta agotado en la silla y se da cuenta que abajo de la silla, ¿qué creen que hay? Una cruz de soporte, ¿no? Abajo, la que aguantaba la silla. Entonces, bueno, desespera y el punto es que el mensaje final de esto es dar cuenta que el universo entero funciona por esta estructura de cruz y es muy interesante empezar a darse cuenta, ¿no? Los árboles son en forma de cruz, no cruz perfecta, pero salen y salen ramas, ¿no? Nuestro cuerpo es en forma de cruz, ¿no? Todo está en forma de cruz. Entonces para ellos, empieza Justino a decir que, y no, esto no es Justino, esto es Platón, dice que esto tiene sentido porque el alma del mundo es en forma de cruz. El alma del mundo es en forma de cruz y por lo tanto, toda la estructura del universo es en forma de cruz. Si se fijan, aquí les muestro también un dibujo de la antigüedad. Está totalmente a la derecha. em, el dios Sol, ¿no? Así lo representaban ellos, el dios Sol, Helios, el dios Sol, con el universo en su mano, porque el Sol, el dios Sol, gobernaba el universo. Y si se fijan, el universo que él tiene en la mano, ¿qué tiene? El alma del mundo, extendida. Esto es un dibujo de la antigüedad. Pero esto como a modo de dato curioso, porque es bonito. Resulta que nosotros tenemos una proteína que quizás alguien que conoce más este tema podría contarnos mejor. Pero esta proteína está en forma de cruz, es la del medio. Es una proteína que se llama, a ver si alguien lo tenía por aquí y se me perdió. Es una proteína que se llama, laminina, creo que se llama, laminina, creo que se llama así. Por resulta que esa es tal cual, en forma de cruz, y es la que da cohesión a muchas cosas que suceden en nuestro interior. Luego les puedo pasar el dato curioso más específicamente. Pero, en definitiva, sí, aquí está, laminina, y cuya función es ayudar a que las células se unan. ¿Qué tal? Eso está en nuestra sangre. Es una proteína que se llama laminina. Bueno, la cruz entonces es la estructura fundamental del universo. Todo pasa por la cruz. Esto es Platón, ¿eh? Esto es Platón. Esto es lo que piensa Platón. De hecho, fíjense, luego Justino lo desarrolla más y dice, mira, las velas de un barco, ¿cómo son? En forma de cruz. Los cruces de camino, ¿cómo son? En forma de cruz, ¿no? ¿Cómo son las rejas? En forma de cruz, ¿no? Sin la cruz, nada puede tener solidez. Y de hecho, lo vemos claramente en una silla. En la parte de abajo de la silla tiene que tener una forma de cruz para que haya sostén. La mesa, una mesa es la tabla con un palo, en forma de cruz, ¿no? La cruz está en todas partes. Esta teoría de la cruz, todo el mundo la sabía. En la época era la forma en que concebían el mundo, que concebían el universo. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Pues va a ser a partir de la teoría de la cruz cósmica, esta teoría se llama la cruz cósmica, cómo Justino responde a la repugnancia instintiva que se tenía de la cruz. Para Justino, el hecho de que Cristo muera en la cruz no es casualidad, sino que desde el principio estaba escrito misteriosamente que él debía morir en la cruz, porque Cristo no es un hombre cualquiera, sino que él, ¿quién es? Es el alma, el logos,
El logos es el que da sentido al universo. Es el logos creador, el que el que unifica, el que cohesiona al mundo, el que lo mantiene en orden. De hecho, logos para los antiguos eso significaba, era el sentido, el sentido. Desde esta doctrina de la cruz cósmica, Justino trata de responder a la repugnancia que el hombre antiguo sentía ante la cruz del Calvario. Justino lo que dice es que Cristo no muere en cruz porque podía haber muerto apedreado o cualquier manera, no, sino porque el ejecutado en el Calvario es el logos, es el alma del mundo. Y cuando lo vemos crucificado, ¿qué es lo que tenemos que captar? Que para Justino la cruz no es un suplicio, es una glorificación, es una entronización. Jesús se comporta como rey majestuoso, él dice, yo soy rey, ¿no? Léanse la Pasión de San Juan. Yo soy rey, para esto he venido. Jesús se comporta como rey soberano, gobierna con majestad. La crucifixión de Jesús es una entronización. En la cruz queda visible que Él es el alma del mundo, que Él es el que mantiene el cosmos cohesionado y en orden. Así como la Virgen de Guadalupe se manifiesta con su tez morena y con símbolos y signos que el indígena San Juan Diego podía entender, el color turquesa es símbolo de la realeza, el color, la cinta negra significa esto. Cristo muere en la cruz para que los de su época puedan comprender que Él es el alma del mundo. Es el que mantiene cohesionado todo. Y aquí entonces podemos ver de nuevo eh, la cruz, ¿no? Y vemos la Eucaristía, pero la Eucaristía en realidad es un mundo, y el mundo vemos que tiene aquí, en la imagen vemos que está en el continente, muy, muy suave, en la alfa vemos que está el continente, y en el omega está el otro continente, es un universo, es el universo entero, y Cristo extendido en forma de cruz que abraza el universo entero. La cruz, sin la cruz nada tiene solidez, porque el alma del mundo es en forma de cruz. Todo lo que vemos en este mundo tiene que ser, se cohesiona y se mantiene en forma de cruz precisamente porque el alma del mundo es en forma de cruz. Y entonces, eh, de hecho, la cruz no es un suplicio, no es una, sino que es el símbolo más grande de su fuerza, es donde él manifiesta que él es rey. Él manifiesta que él es el alma, el que le da cohesión, sentido a todo el universo. Justino decía que él la cruz cósmica la aprende de Platón. Pero él pregunta, ¿de quién la aprendió Platón? Y él sostiene que la aprende de Moisés, que Platón aprende esta doctrina de Moisés. Y hay quienes dicen que esto ya es una fumada loca, de que Justino ya, no, o sea, se la sacó de la manga, ¿no? ¿Cómo va a decir que Platón aprendió de Moisés? ¿De dónde? Pues resulta, y particularmente, la aprendió en el relato de la serpiente de bronce. Recuérdense la serpiente de bronce, que hay una epidemia de serpientes y eh, Moisés tiene que agarrar una serpiente por mandato de Dios y colocarla en un estandarte en forma de cruz. Y quien viera la serpiente quedaría curado de la mordedura de serpiente fatal, ¿sí? Que es de hecho es al pasaje donde hace alusión Cristo en el diálogo con Nicodemo, ¿sí? Entonces, esto de que Platón sacó de esta doctrina de Moisés puede parecer un poco extravagante, y ahí dicen que esto de Justino es absolutamente absurdo, pero en realidad esta afirmación no está tan fuera de lugar. ¿Por qué? Porque Platón se dice que él viaja eh, a Egipto a aprender y había algo que se llamaba la sabiduría primordial. La sabiduría primordial era la sabiduría de los hombres antiguos. Nosotros nos imaginamos los hombres antiguos como cavernícolas, pero en realidad ellos lo tenían como hombres bellos, seres con una sabiduría extraordinaria, ¿no? Estos que construyeron las pirámides, ¿no? Gente muy sabia.
Y esta filosofía venía como de cuatro corrientes, de la Mesopotamia, de Egipto, ¿no? Y esta se llamaba la sabiduría primordial. Se cree que Platón aprende toda su sabiduría de Pitágoras, pero Pitágoras la aprende de la sabiduría primordial, ¿no? De quiénes son esta sabiduría primordial. Los egipcios, los magos persas, los brahmanes de India y los hebreos. En todos ellos está la sabiduría primordial y que tenemos el privilegio de conocer gracias a que Platón nos los transmite. Recuérdense que Moisés fue, fue criado con los egipcios y por lo tanto él era considerado un sabio de Egipto. Ahora, la crítica que Platón, perdón, que Justino le hace a Platón es que dice todo muy bien con Platón y que él supo ver toda la cosmología y la cruz inscrita en el universo, pero no supo entender que todo eso de lo que hablaba era de la muerte de Cristo en la cruz. Y dirán, pero es que Platón no le tocó, Platón murió antes de que Cristo. Sí, pero para ellos los verdaderos filósofos eran los que eran capaces hasta de hacer profecías, ¿no? Los que eran capaces de ver que esa cruz cósmica en realidad lo que apuntaba era a la cruz del Calvario de Cristo. O sea, la finalidad del por qué el mundo está hecho así es porque apuntaba a la cruz de Cristo. Pero resulta que Platón tiene un texto que creemos que Justino no conocía y dice así está en la República de Platón. Dice, habla de la posibilidad, Platón habla de la posibilidad de un hombre justo sobre la tierra, un hombre muy bueno sobre la tierra. Según Platón, nunca ha habido tal hombre justo. Pero imagina, se propone como imaginar que puede existir un hombre realmente bueno. Imagínate que hay un hombre realmente bueno. Y se pregunta, si hubiese este hombre realmente bueno, ¿todos le honrarían? Y dice no. ¿Por qué? Porque todos somos malos. Su bondad nos evidenciaría nuestra maldad y por lo tanto quisiéramos quitarlo del medio. Y entonces este hombre tendría mala fama, se le consideraría criminal, se le acusaría de aquello que no haya hecho. Incluso, dice Platón, que al final este hombre sería crucificado. Creemos que Justino no conocía este texto, ¿no? Y finalmente tenemos el tema del sacerdocio de Cristo, ¿no? Recuérdense que ¿el sacerdocio de qué se trata? De mediar, de ser un mediador. La esencia del sacerdote es mediar entre Dios y el mundo. Esta es la esencia de Cristo para Justino. Mediar entre Dios Padre y nosotros. Según él, Jesucristo ejerce precisamente esa mediación a través de la cruz cósmica. Pero este ejercicio de su sacerdocio, Justino lo distingue en tres fases. Una primera fase que es la fase cósmica. ¿Qué significa la fase cósmica? Cristo que está extendido por el universo en forma de cruz, el verbo que se extiende en forma de cruz y da cohesión al universo y se lo presenta a Dios Padre, al Creador. Luego, como ven ahí, está la fase del templo, que el verbo ejerce su mediación, su sacerdocio desde el templo de Jerusalén. ¿Qué pasa? Como el tema de la cruz cósmica está presente para los judíos de su época, hay algunas peculiaridades. Para ellos, Dios, al momento de crear, están las aguas primordiales, ¿no? Y para él empezar a crear, lo que hace es arrojar una piedra en medio de esas aguas para darle estabilidad. Y a partir de esa piedra, que es la piedra fundamental, la piedra angular, a partir de esa piedra empezar a construir el universo. Pero sobre esa piedra, ¿dónde creen que está esa piedra? Justo en donde las aspas de la cruz cósmica se cruzan. Justo en el centro de esa cruz, Dios lanza la piedra angular y sobre esa piedra construye el templo. Entonces, en esta segunda fase, que es donde Cristo ejerce su sacerdocio desde el templo,
Marí, Sí, todo esto, ¿quiénes son lo que lo creen? Justino. Justino sí cree en eso yo Sí. pensaba que eso lo creían nada más los judíos. Esta parte que estoy explicando ya es Sí. Justino, que él, para entender todo esto, propone que es el sacerdocio de Cristo, porque si el verbo media desde siempre entre el Padre y nosotros creemos hoy que Cristo media entre el Padre y nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. ¿No? Ujú, Toda esta oración te la entregamos por medio de Cristo al Padre. Fíjate, todas las oraciones de la misa acaban más o menos diciendo sí. que por medio de Cristo al Padre. Por lo tanto, Cristo es el sacerdote. Pero si nosotros creemos que Cristo es el sacerdote, no pudo. Ah, no, Cristo empezó a ser el sacerdote a partir de la resurrección. No. Cristo, si es el sacerdote, es el mediador entre el Padre y nosotros, es el mediador siempre. Él no empieza de pronto a ser el mediador. Y Justino, para comprender cómo Él es mediador desde siempre, lo relaciona con la cruz cósmica. Ok. ¿Por qué? Porque dice, el hecho de que Cristo reine en la cruz no es algo nuevo, Él desde siempre reinó en la cruz. Primero en la cruz cósmica, que Él era extendido en forma de cruz, el que mantenía el universo en cohesión. El verbo, ¿no? Mantenía en cohesión el universo. Esto es muy difícil para nosotros imaginarlo porque, claro, el verbo no tiene forma corporal, no tiene forma humana. O sea, lo que nos podemos imaginar es a Jesús abrazando el mundo, pero no es así. Recuerden que es Dios, es un ser espiritual, en ese momento todavía no está encarnado. Pero él distingue esta primera fase cósmica en donde es el verbo, ¿no? El Hijo, que existe desde siempre, nosotros esto lo decimos, ¿no? Crea un Dios Padre Todopoderoso, Dios, y luego dice el Hijo, Dios de luz, Dios verdadero, está hablando del Hijo. El Hijo, San Justino lo que dice es, esta cruz no fue casualidad, luego a partir fue accidental, ¿no? Para ellos todo tiene un sentido, para ellos nada es accidental, para ellos nada sucede porque, bueno, ni modo, sucedió. Para ellos todo tiene un sentido, un porqué. Entonces Cristo murió en la cruz, ¿por qué? Porque Él era el mediador entre el Padre y nosotros. Pero entonces, ¿cómo Él mediaba desde antes? Bueno, desde la fase cósmica, mediaba dando, o sea, precisamente en forma de cruz, ¿no? Pero luego, en la fase del templo es cuando el Padre coloca la piedra fundacional y sobre eso está el templo. Y cuando habla de que la gloria de Dios entró en ese templo, con Isaías, ¿cuál es esa gloria de Dios? El verbo. El verbo. El verbo es el que entra. Entonces, cada vez hay gente que habla de las teofanías del Antiguo Testamento cuando Dios le habla a Abraham. ¿Quién es el que le está hablando a Abraham? El verbo. El verbo todo Por eso hace, ¿no? el verbo. Por lo tanto, el- las teofanías del Antiguo Testamento se le tendría que llamar logofanías. Son manifestaciones del logos. Por eso, ¿por qué creen que luego Jesús dice, Abraham vio mi día? ¿Cómo que Abraham vio mi día? Abraham vio el día de Cristo, porque Abraham era amigo del verbo. ¿Con quién hablaba Abraham? Con el verbo. Con Jesús. Entonces, exactamente, exactamente. ¿No? Digo el verbo para no confundir porque Jesús es como el nombre que le damos a partir de la encarnación, ¿verdad? Pero es el mismo, exactamente, es el mismo. Es el verbo, Jesús es el verbo encarnado, ¿no? Pero es es la misma identidad. Entonces, la fase del templo es cuando em, ejerce su sacerdocio desde el templo de Jerusalén. El verbo es el que entra ahí, ¿no? Em, y luego, donde ejerce, deja el templo y lo ejerce en el cuerpo de Jesús, ¿no? A partir de el sacerdocio de Cristo ya lo ejerce en su humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? ¿Cuál es la síntesis de todo esto de, de la cruz? La cruz del Gólgota, del Calvario, está anticipada en la misma estructura del cosmos.
el cosmos habla de la cruz. Es decir, ya al ver el cosmos nos hablaba de la cruz. Y la cruz nos desvela el misterio del cosmos. El cosmos, toda la creación, fue creada para ser partícipes de la cruz de Cristo. Ser partícipes de la cruz de Cristo. La historia y el cosmos son uno parte del otro. Si abrimos los ojos y vemos el universo, leemos el mensaje de Cristo inscrito en todo el universo. Cristo nos hace comprender el porqué de la creación, hacia dónde tiende la creación. Esta doctrina de los padres afirman que en la estructura del cosmos está la cruz de Cristo. La causa final entonces de la creación, ¿cuál es? Cristo. ¿Para qué se creó el mundo? Para Cristo. Claro, dice Mari Carmen, obvio, era obvio. ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta? Bueno, lo voy a dejar aquí porque nos falta todavía terminar la fase cosmológica, cósmica, perdón, me voy a la cosmológica cada rato, cósmica, y no quiero acabar así a las corridas. Lo voy a dejar aquí y abro también a preguntas, ¿sí? Especialmente preguntas. Si alguien tiene algún comentario personal que quiera hacer, hágalo por el chat mejor, pero aprovechar este espacio para preguntas que puedan tener, que entiendo que puedan surgir muchas. Sí, Mari Carmen. O sea, yo tengo una pregunta que, o sea, entonces, si, si el mundo se cree, o sea,